Guerra y ciencia. Muchas veces pensamos que hay una imbricación entre la guerra y los conocimientos científicos, o por lo menos que la guerra ha ayudado, entre comillas, difícil es, y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos, a desarrollos científicos importantes, que luego han servido, por supuesto, para otros menesteres. Pues para hablar de guerra y ciencia nos acompañan hoy Carlos Santorand, catedrático de Física en la UNED, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cristina Santa Marta, profesora de Física también en nuestra universidad, hola. Hola, Isabel. Y Daniel Rodríguez, profesor de Física en la UNED, bienvenido. Ya. Guerra y ciencia. Podemos empezar, pues, en la antigüedad, podemos empezar casi, por ejemplo, con Arquímedes. Hay una leyenda muy bonita que nos sirve quizá para ilustrar este tema y para ver cómo desde siempre, pues, se ha unido de alguna manera el conocimiento científico y, desde luego, cómo este conocimiento científico ha servido en el uso de la guerra. Pues sí, fue en el año 212 a.C., cuando los griegos ya contrataron a un científico, sabiendo que sus conocimientos eran muy válidos, para intentar ganar la guerra a los romanos. Entonces, entre las variadas cosas que hizo Arquímedes para intentar ayudar a los griegos a ganar la guerra, fue un diseño de unos espejos parabólicos con los cuales enfocaba la luz del sol sobre los barcos y lograba quemarlos. Él ya tenía la idea de que los barcos estaban calafateados o untados con unas ciertas ceras que eran bastante combustibles, porque solamente la madera parece que era bastante dura para quemarla. Y bueno, unió la potencia de varios espejos, dicen que parabólicos, para enfocar la luz sobre los barcos. Entonces, bueno, esto está un poco en entredicho, pero sí que han hecho algunos experimentos modernos. De hecho, en el 2009 hubo un experimento en una universidad americana en la que se unieron también bastantes espejos. Ahí discrepaban lo del parabólico. Lo que hicieron fue coger espejitos de 30 por 30 centímetros, espejos planos normales que se compran en la tienda, y poner a la gente, emulando a los soldados, haciendo ellos con los espejos planos en la mano la parábola para enfocar sobre los barcos. Y bueno, pues lograron quemar una réplica de un trozo de madera también calafateado y tal, simulando los barcos romanos. O sea que bueno, que sí que es posible que fuera de verdad esa leyenda, y sobre todo lo que sí que es verdad es que los griegos ya en el año 212 a.C. comprendieron que la ciencia les ayudaba y contrataron, aparte de a soldados, generales y demás menesteres, a un científico de renombre para que les ayudase. También hasta en tiempos anteriores hemos visto cómo las distintas aleaciones en general han servido también para el uso de instrumentos que o bien servían para la caza o bien servían para la defensa y para la supervivencia de unos contra otros. El ejemplo más típico es el acero toledano frente a las espadas de obsidiana con los aztecas. Fue uno de los motivos de las victorias españolas en América. La gran diferencia tecnológica entre unos y otros hacía que fuera imposible la defensa con las armas que tenían. Eran muy superiores entonces toda esa tecnología. Sabemos entonces que desde siempre, por unos motivos o por otros, pues la guerra o la ciencia y la guerra, mejor dicho, han estado de alguna manera unidas. Por ejemplo, también para ver y para medir. Tenemos ahora muchísimos grabados maravillosos, pero que vemos que han servido simplemente para saber cómo era una ciudad, cómo eran las murallas, cómo era por dentro, cómo se podía atacar esa determinada ciudad. De alguna manera servían para ver y para medir. Desde luego, después de las guerras de nuestro siglo pasado, del siglo XX, nos vamos a centrar un poquito ahí a partir de ahora, desde la Primera Guerra Mundial, de la que se cumplen en este año 100 años, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ver y medir a distancia. Esto es algo que se logró ¿cuándo? Pues según las leyendas, varios milenios antes de Cristo, ya los chinos eran capaces de elevar gente en cometas para que viesen al otro lado de las murallas. Constatable, y en tiempos de guerra, en la Guerra de Secesión estadounidense, se utilizaron globos aerostáticos para elevar soldados sobre el campo de batalla y poder ver los movimientos del enemigo. En la Primera Guerra Mundial, cuyo centenario conmemoramos este año, se utilizaron zeppelins para poder seguir los movimientos de los enemigos. Y bueno, también es una época en la que se desarrolla la aviación y también se utiliza para esto. Pero luego vienen los cohetes. De alguna manera esto es un paso más. Efectivamente. Cuando uno quiere
ganar inteligencia sobre las posiciones del enemigo, cuanto más alto esté, más área cubre, más conocimiento, más se puede adelantar a los movimientos del enemigo porque ve más lejos. Por suerte o por desgracia, el desarrollo de los cohetes es relativamente reciente, es de los años 20, 30 y no se pudieron utilizar prácticamente para guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Y lo que permiten estos cohetes es pues elevarse lo más alto posible, incluso llegando casi a salir de la atmósfera terrestre. Esta primera imagen obtenida desde un cohete data de finales de los años 40. El primer uso de cohete, digamos, grande en la Segunda Guerra Mundial son las bombas, las V1 y V2 que construían en Alemania y que lanzaban sobre Londres. Tenían muchos problemas técnicos, tenían problemas sobre todo de estabilidad de los cohetes, tuvieron gran cantidad de problemas y no llegaron nada más que una cantidad muy reducida, un pequeño número, de todos los que lanzaron y todos los que probaron. Pero el jefe del equipo de las bombas V1 y V2, de los cohetes, de ese desarrollo, es Wernher von Braun, o era Wernher von Braun, pues ya falleció, que pasó a ser el director del proyecto Mercury y después del proyecto Géminis en Estados Unidos. O sea, fue la cabeza pensante y directora de posiblemente los mayores precursores de los vuelos luego posteriores que fueron los Apolo y ya se retiró. Pero, de hecho, antes de subir tan arriba, se quedaban un poco más abajo y antes se limitaban a mandar una mayor cantidad de explosivos más lejos. Porque podemos recuperar o podemos fabricar más aviones. Lo que no es tan fácil es fabricar pilotos. Entonces, si el número de bajas es muy elevado, no hay manera de poder reproducir a ese ritmo las bajas que tienen las unidades con pilotos experimentados. Actualmente se hace igual. Es mejor lanzar o mandan mejor un dron directamente con bombas para hacer cualquier acción bélica antes que mandar soldados. Es mucho más caro preparar un soldado que no preparar algo tecnológico. Parece así muy frío dicho así, pero esa es la realidad. Y si nos vamos al primer satélite, al Sputnik. El Sputnik fue un pequeño satélite que lanzó la Unión Soviética al espacio y que lo único que hacía era dar vueltas alrededor de la Tierra y lanzar una señal de radio periódica. Pero esta señal de radio tenía un propósito estratégico, que era decirle al enemigo, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, podemos observaros desde el espacio. Y además lo puede oír cualquier ciudadano de tu país con un simple aparato de radio. Hay fotos de muchísima gente alrededor de aparatos de radio escuchando ese sonido, porque además fue, digamos, muy impactante y estremecedor para ellos. Estados Unidos es un continente prácticamente que está aislado y es difícil la invasión. Sin embargo, la invasión viene del espacio. Eso hace que inmediatamente el gobierno estadounidense piense en avanzar y al menos igualar y hacer lo mismo con los soviéticos. Y en pocos meses más tarde lanzan el Explorer, que es el satélite que mandan al espacio, y comienza la carrera espacial. Y viene la parte importante de la ciencia y la tecnología. Kennedy decide que en un periodo de tiempo no superior a 10 años pondrá un americano en la Luna. Eso hace que se fomente la ingeniería, la física, la matemática y la computación en su país. O sea, es un revulsivo, una gran parte de dinero se pone ahí. Y eso hace avanzar la ciencia y la tecnología tal como ahora lo vemos 50 años más tarde. Quizá también este sea el propósito de este programa y de esta conversación y de este coloquio, es decir, precisamente eso, verdaderamente cosas, inventos y situaciones que se crearon para un momento de guerra o, como veremos más adelante, para, podemos decir, problemas, solucionar problemas. En realidad luego se ha tenido un desarrollo científico posterior muy importante, casi todos los inventos. La ciencia no es buena ni mala, la ciencia per se. Puede haber buenas y malas aplicaciones y hay muchos subproductos. Por ejemplo, uno muy simple es las cintas de velcro, que las usamos en todas partes, es algo que se utilizó para ir a la Luna. Algo tan simple como eso, que utilizamos todos los días, por no hablar de calculadoras, hablar de materiales, cerámicas. Quiero decir que siempre en los desarrollos o en la ciencia siempre hay una parte positiva, siempre hay una parte negativa, evidentemente. Han construido silos nucleares donde hay cohetes que son capaces de destruir la Tierra pues unos cuantos cientos de veces nada más, pero bueno, es lo que hay. Los estados deciden cómo deben de defenderse y dónde ponen el dinero, pero también algunas veces sí que es verdad que el pueblo obtiene beneficios de esos desarrollos.
Y hablemos de meteorología, porque verdaderamente también hemos visto que el no tenerla en cuenta, por no tener tampoco la tecnología ni la ciencia aplicada a la misma, pues ha producido grandísimos desastres. Podemos, además, la misma Armada Invencible, por ejemplo, ¿no? El luchar contra los elementos. Bueno, llegó un momento en que esas predicciones se pudieron hacer. ¿De qué manera y desde cuándo? Parece que el primero que encarga un estudio sobre que se puedan hacer predicciones meteorológicas para evitar esa clase de sucesos fue Napoleón III, después de ver cómo una tormenta aniquilaba una armada turca en el Mediterráneo. Estamos hablando del siglo XIX, ya hay, por supuesto, barómetros que miden la presión atmosférica, se sabe que eso está relacionado con cómo evolucionan los frentes de nubes, y hay además una red de telégrafos que permite obtener instantáneamente cuál es esa distribución de presiones a lo largo de un continente. Nacen en ese siglo los primeros mapas de isobras como los que vemos todavía actualmente en el tiempo y que permiten hacer una predicción, ya sea aproximada, de cómo va a ser el tiempo meteorológico. Pero se basan sobre todo en la experiencia y esto va a suceder pues hasta que se puede hacer cálculos numéricos predictivos, que será ya pasada la mitad del siglo XX. La teoría matemática aparece a principios del siglo XX, es un físico noruego, Viernes, quien lo establece, pero es solamente una teoría, no hay manera de hacer esos cálculos. El primero que se plantea cómo hacer esos cálculos es un matemático británico, por cierto, objetor de conciencia en la Primera Guerra Mundial, y parte de los desarrollos de los que voy a hablar los hizo cuando iba con una ambulancia en los campos de guerra franceses. Él hizo la estimación de cómo habría que hacer los cálculos de la teoría de Viernes e hizo también una curiosa estimación de cuántos calculadores humanos serían necesarios para hacer una predicción del tiempo para el día siguiente. Y salía una cifra en torno a los 64.000 personas calculando. Por supuesto, en la Primera Guerra Mundial no era suficientemente importante él como para que se hiciera este esfuerzo. En la Segunda Guerra Mundial todavía no había los medios mecánicos para hacer estos cálculos. Es después, en la Guerra Fría, cuando se aprovechan precisamente las calculadoras desarrolladas en el proyecto Manhattan para hacer los primeros cálculos, las primeras predicciones meteorológicas. Por cierto, la primera era una predicción a 24 horas que tardó 48 horas en realizarse el cálculo, pero bueno, fue la primera y demostró que era posible. Es algo muy curioso y quizá de la meteorología, de la importancia que ha tenido y que tiene, por supuesto, vamos a otro mundo que nos parece más misterioso, porque vamos casi al mundo de los espías, es decir, los mensajes, esos mensajes encriptados que de alguna manera eran un imposible antes. Los mensajes encriptados se usan desde la época de César. César empezó a encriptar mensajes simplemente haciendo un corrimiento del alfabeto, por ejemplo, 4 o 5 letras. Es el primer encriptado. Eso es muy fácil de poder desencriptar. Claro, también es verdad que en su época tampoco había mucha gente que supiera leer, con lo cual tampoco había muchos problemas en mandar esos mensajes. Pero siempre ha sido muy importante, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen comunicaciones de punto a punto, donde se pueden captar comunicaciones, porque si se va a captar a un jinete, no es lo mismo que estar escuchando con las antenas qué es lo que manda el cuartel general alemán en Berlín directamente a los submarinos en el Atlántico. Esa información de dónde reunirse, hacia dónde moverse, era fundamental para poder controlar los movimientos de los convoyes que traían material desde Estados Unidos directamente tanto a Europa como a Rusia. Los alemanes había un uso comercial de unas máquinas que encriptaban y luego posteriormente hicieron un desarrollo para unas máquinas un poco más complicadas que permitían encriptar con un número tan grande de posibilidades. Hablemos de miles de millones de posibilidades que a mano en principio era imposible hacer ningún tipo de predicción de qué es lo que quería decir ese mensaje. Pero sí es la computación la que va a permitir, y las matemáticas, fundamentalmente las matemáticas, es Turing el que va a comenzar, el que va a dar lugar a intentos de desencriptar esa información y saber a la vez que el enemigo hacia dónde va a moverse, con lo cual las pérdidas de barcos a partir de un cierto instante en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de toneladas que no se hunden de barcos aliados es enorme. Se empieza perdiendo del orden de 9 de cada 10 barcos que están cruzando el Atlántico a perder 1 de cada 10 y al final prácticamente a no perderse por la capacidad de caza desde esos submarinos. Eso solamente se debe a que los matemáticos y digamos un comienzo de la informática es capaz de desencriptar
esas máquinas que encriptaban la información que mandaban desde Berlín a los submarinos. Tiene muchísima importancia para las técnicas de computación, pues el proyecto Manhattan, que ya ha estado sobrevolando a lo largo de toda esta conversación. Vamos a explicar qué fue el proyecto Manhattan y también qué ocurrió después. El proyecto Manhattan fue un esfuerzo de guerra muy planificado por parte de Estados Unidos para desarrollar una bomba nuclear. Tiene en común con otros proyectos como el proyecto de Bletchley Park, en el que trabajó Turing con otras 10.000 personas, o el proyecto Apolo, al que nos referimos antes, en que hay un objetivo muy claro, hay un presupuesto ilimitado, unos medios técnicos ilimitados, y se contrata o se recluta a gente de la más brillante del momento, como Einstein, Oppenheimer, Fermi, matemáticos como von Neumann, Ulam. Es decir, los que hoy en día leemos en nuestros libros de texto como los que hicieron la parte importante de la física del siglo XX. Me llama la atención, no obstante, que claro, el proyecto Manhattan tenía, desde luego, pues un fin que creo que es claro. Todos estos científicos de alguna manera se pusieron de acuerdo y se pusieron bajo el mando, en este caso de los Estados Unidos, además en un proyecto bastante secreto, en el momento me refiero, pues para construir esta bomba y construir algo que teóricamente pues luego ha tenido muchas reticencias a lo largo de su historia y por las circunstancias y por las características de la misma, claro. Sí, muchos de los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan, por ejemplo Albert Einstein, lo que parece que tenían en mente era crear una amenaza creíble, es decir, desarrollar la bomba nuclear pero que nunca se llegase a utilizar. De hecho, Einstein se arrepiente mucho tiempo porque aquello a lo que él había contribuido a construir se utilizase contra población humana en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, también está aquí la inocencia en este caso, porque muchas veces hay que saber que los políticos y los estados pues no tienen color, sino solamente quieren poder o quieren determinados equilibrios en el momento. El problema que hubo entonces era la diferencia grande que había ya en el año 44, año 45, cuando tenían la bomba atómica, la diferencia que había entre un país como Japón, que ya no era una potencia, y Estados Unidos, que sí era una potencia. Si hubieran sido las dos unas potencias equivalentes, posiblemente nunca lo hubieran hecho, porque hubiera llevado, casi seguro, a la aniquilación de ambos países. Profesora Santa Marta, para acabar, hay una propuesta, la propuesta de Rod Blatt, que nos habla de una especie de juramento hipocrático en torno a la ciencia. Pues sí, Rod Blatt, que también es un científico de renombre, puesto que tuvo el premio Nobel en 1995, hace una propuesta para hacer un juramento hipocrático a los científicos equivalente al de los médicos, en el que más o menos viene a decir que no se debe usar la ciencia para fines contra la humanidad. Es algo que es de sentido común. Lo que pasa es que en las guerras, pues la política puede más que el sentido común, el dinero se invierte de cierta manera. Y algo que, al igual que decías antes, la inocencia de Einstein pensando que ese desarrollo que él iba a hacer nunca se iba a llevar a cabo, pues se escapa de las manos. Entonces, bueno, pues es una buena intención y ahí está. Aún así, siempre decir que todos estos desarrollos han servido a veces para cuestiones que podemos considerar negativas en su aplicación, pero también para muchas cuestiones positivas. Es que el mismo descubrimiento científico se puede aplicar para bien o para mal. Se pueden hacer centrales nucleares o, como antes decía Carlos Santoranz, silos con misiles nucleares. La base científica es la misma, es la aplicación la que cambia, y la aplicación en realidad no la deciden los científicos, sino el que pone el dinero, el que paga. Muchísimas gracias a los tres. A ti. A ti, Isabel. Hasta luego, Isabel.